Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a revisar la historia de la psicología en España. Tenemos un texto que nos cuenta su desarrollo, su profesionalización, un camino bastante particular, la verdad. Efectivamente. Es una historia, digamos, singular, porque la psicología aquí en España arrancó más tarde que en otros sitios. Y bueno, muy orientada a lo práctico, a la utilidad, a lo que se llamó psicotecnia. Psicotecnia. Exacto. Vamos a ver cómo fue sorteando obstáculos, cómo se definió poco a poco hasta ser la profesión que conocemos hoy. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por ahí, por esos inicios tan prácticos. El texto dice que la psicología llegó buscando metas técnicas. ¿Qué era exactamente esa psicotecnia? La puerta de entrada. Pues, a ver, era básicamente psicología aplicada, pero aplicada antes de que hubiera, digamos, una base académica sólida aquí. Se usaba para cosas muy concretas: selección de personal, orientación en los estudios, en el trabajo. O sea, herramientas. Sí, herramientas. Y los que hacían esto eran médicos, pedagogos, gente de distintas áreas que adoptaron ese rol de psicotécnico. Había una visión muy funcional, ¿sabes? Como la de José Germain, una figura importante que impulsó esta idea de aplicar la psicología a problemas reales. Entendido. Nació como una herramienta útil, más que como ciencia pura. Pero claro, luego llegó la guerra civil. El texto dice que fue una interrupción brutal. Uf, sí, fue un golpe tremendo. Se perdió casi todo lo que se había empezado a construir. Y la posguerra, pues imagínate, aislamiento internacional, un ambiente cultural y político muy cerrado. Y mientras fuera la psicología aplicada crecía aquí. Aquí el reinicio fue lentísimo. La actividad se concentró mucho en Madrid, en el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia. Era casi lo único que había. Y en ese contexto tan difícil, ¿cómo sobrevivió la parte más científica? El texto menciona a Juan Saragüeta, Ujú. un neoescolástico, dice. ¿Qué papel jugó? Pues fue curioso. Zaragoza, siendo una figura, digamos, aceptada por el régimen, tenía interés en conectar la filosofía tradicional con la psicología más científica, influido por la escuela de Lovaina. Ajá. Y eso, de alguna manera, creó un pequeño espacio. Permitió que, a pesar de todo, se abriera camino una psicología un poco más basada en la evidencia. Fue muy importante en ese sentido la creación en 1948 del Departamento de Psicología Experimental en el CSIC. En el CSIG, el principal organismo de investigación. Sí, aunque con medios muy limitados, ¿eh? Pero fue un paso. Vale. Y a partir de ahí, parece que la cosa empieza a tomar algo más de forma. Una revista, una sociedad. Exacto. Ahí surgen ya pilares importantes. La revista de Psicología General y Aplicada en el 46, que fue fundamental. Luego, la Sociedad Española de Psicología, la SEP, en el 52. Y sobre todo, las escuelas de psicología. Las de Madrid y Barcelona no, que eran posgrados. Eso es. Eran posgrados que formaron a los primeros titulados, unos 1.500 diplomados. En áreas muy aplicadas, claro: clínica, educativa, industrial. Que eran las áreas de la psicotecnia original. Exacto. Y muchos ya venían de otros campos. Eran médicos, maestros, buscaban especializarse. Y fueron precisamente estos diplomados los que empezaron a presionar a pedir que la psicología tuviera su sitio en la universidad. Y esa entrada en la universidad fue fácil, porque parece que no se crearon facultades de psicología directamente. No, que va. Fue un proceso. Entró a finales de los 60, pero por la puerta de atrás, digamos. En las facultades de Filosofía y Letras, primero en Madrid y Barcelona. Ajá. Hubo que esperar a un decreto en 1973 para que se reestructuraran esas facultades y se crearan las de Filosofía y Ciencias de la Educación. Ahí ya sí se crearon secciones de psicología con su propio plan de estudios. Ya con materias específicas. Psicología general, evolutiva, social. Eso es. Y eso ya sí que abrió la puerta para que, bueno, a finales de los 70 y principios de los 80 empezaran a surgir las primeras facultades de psicología como tales, independientes. ¿Y las estructuras pioneras? ¿Qué pasó con ellas? El Instituto Nacional, el departamento del CSIC. Pues desaparecieron. Se integraron o simplemente se disolvieron. Lo que quedó fue la revista y la SEP, que fueron un poco el germen de lo que luego sería el Colegio Oficial de Psicólogos. Ah, el COP. Aquí llega un punto que el texto marca como muy curioso. Los 80, la década del psicólogo. Se crea el Colegio Oficial en 1979, pero el título universitario oficial de licenciado no llega hasta 1990. Sí, sí, es llamativo, ¿verdad? Bastante. ¿Qué nos dice eso?
Pues dice mucho del empuje de la propia profesión. O sea, los profesionales se organizaron, crearon su colegio para regularse, para definirse socialmente, antes de que hubiera un título universitario único y oficial en todo el país. Increíble. El COP fue clave para ordenar el patio, establecer normas, definir los perfiles profesionales que luego se publicaron oficialmente, y después, ya en 1990, llegó la licenciatura con sus áreas de conocimiento, metodología, personalidad, psicobiología, básica, evolutiva y de la educación, social. Y a finales de los 90, dos cosas más que parecen fundamentales para hoy. Sí, dos hitos. En 1998, por fin, se reconoce la psicología clínica como especialidad sanitaria. Esto es clave para trabajar en la sanidad pública, ¿sabes? A través del sistema PIR, similar al MIR de los médicos. El PIR, sí. Y en 1999, la Declaración de Bolonia, que aunque era europea, iba a transformar todos los estudios universitarios aquí también, llevándolos al sistema de grados y másteres que tenemos ahora. Y entramos ya en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado más recientemente según el texto? Pues principalmente la adaptación a ese espacio europeo de educación superior, lo de Bolonia, los grados de 4 años, los másteres. También se creó la ANECA, la agencia que evalúa la calidad universitaria. Y luego la gran batalla por la regulación sanitaria. Que no fue fácil, ¿verdad? No, fue complicado. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la LOPS, de 2003, reconoció a los especialistas clínicos vía PIR, pero dejó un poco en el limbo a los licenciados generales que trabajaban en el ámbito sanitario privado o en otros contextos. Hubo mucha inseguridad. ¿Y cómo se resolvió? Pues tardó, pero se resolvió en 2011 con la Ley General de Salud Pública. Ahí se creó la figura del psicólogo general sanitario. Es una profesión sanitaria regulada a la que se accede haciendo un máster específico después del grado en psicología. Ah, vale. O sea que ahora hay dos vías sanitarias, el especialista vía PIR y el generalista vía máster. Exactamente. Eso completó el mapa de la regulación en el ámbito de la salud. El texto también menciona la pandemia, claro. Claro, la pandemia disparó la demanda de atención psicológica y también, creo, aumentó mucho el reconocimiento social. La gente se dio cuenta de la importancia de la salud mental y del papel de los psicólogos. ¿Y las cifras de ahora? ¿Cómo está la profesión hoy? Pues mira, los datos que da el texto son bastante potentes. Habla de 68 universidades ofreciendo el grado en el curso 21-22, más de 9.000 titulados cada año. Y la inserción laboral, parece bastante buena, un 82,7% trabajando en 2019 para los que se graduaron entre 2013 y 2014. No está mal. Desmonta un poco el mito de que no hay trabajo, ¿no? Sí, aunque bueno, también señala que sigue habiendo una brecha de género importante en la contratación a tiempo parcial, que afecta más a las mujeres. Hay luces y sombras. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, hemos pasado de unos inicios súper prácticos, casi técnicos, con muchos baches por el camino, a tener ahí una disciplina universitaria fuerte y una profesión regulada, reconocida. Eso es. Hoy la psicología en España es una disciplina robusta, muy diversificada, con una orientación hacia la aplicación social muy marcada. Aunque, bueno, esa tensión entre lo que se enseña en la universidad y lo que luego pide el mundo profesional, eso sigue siendo un debate abierto, claro. Claro, la eterna cuestión. Y para cerrar, el texto deja una reflexión interesante sobre la acreditación profesional, que da el colegio, a veces como en tensión con la propia universidad, como garantía de calidad. Nos deja pensando en cómo puede evolucionar esa relación. Formación académica, acreditación por competencias, necesidades sociales que cambian. ¿Cómo encajará todo eso en el futuro de la psicología aquí? Una buena pregunta para seguir dándole vueltas. Sí,